Muy buenas noches y bienvenidos a la sexta y última conferencia del ciclo que dimos en llamar Cristianos del siglo XXI. El Centro Universitario Bulevares agradece la presencia de los más de 340 asistentes provenientes de distintos lugares del país y también del exterior. Recordamos que el Centro Universitario Bulevares, ubicado en la ciudad de Santa Fe, República Argentina, tiene como objetivo la formación cultural, científica y humana, proyectando sus actividades a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. Enmarcado en el espíritu de la búsqueda de Dios, tratando de vivir la fe en medio del estudio, el trabajo y de todas las actividades ordinarias, tratando de convertir así todos los momentos y circunstancias de la vida en ocasión de encuentro con Dios y el servicio a los demás y a la mejora de la sociedad. Recordamos que este ciclo está dirigido a quienes buscan mejorar su formación y vida cristiana. Para ello, hemos convocado a especialistas de primer nivel a fin de tratar algunos temas que hacen a la vida de un cristiano en los tiempos que corren. En primer lugar, vimos la familia, célula básica de la sociedad, como escuela de vida y formación de todos sus integrantes, que fue el tema de la primera conferencia a cargo del doctor Guillermo Fraile. Y la formación de los hijos en el amor, los límites sensatos y los modelos de autoestima para afrontar los desafíos de la realidad que tuvimos el gusto de escuchar en la tercera conferencia a cargo del profesor Iván Pitaluda. También hemos visto en la segunda disertación a cargo de la doctora Ivana Antón Linar cómo una actitud adecuada y sana puede ser una poderosa medicina al alcance de cada uno. En el camino del cristiano siempre hay momentos en los que es necesario comenzar y recomenzar nuevamente. Y aprendimos qué hay que hacer para girar en U y redescubrir la meta. De ello nos habló el doctor Damián Fernández Pedemonte en la cuarta disertación. Para actuar en medio de la sociedad y en la vida pública, vimos en la quinta conferencia a cargo del doctor Fernando Stoller cómo prepararnos para poder enfrentar los desafíos que exige promover el bien y exponer valores, defendiendo la verdad, mostrando la visión cristiana. Y hoy finalizamos el ciclo con el camino a seguir, la llamada universal a la santidad, en particular la santidad de los laicos, y para ello convocamos al disertante de hoy, a quien presentaremos en unos instantes. Esta es la iniciativa de la cual, desde el Centro Universitario Bulevares, queremos convocarlos a participar. Antes de empezar con la disertación de hoy, como en las anteriores, tengamos en cuenta lo siguiente, que la duración aproximada es de 1 hora, dejando media hora al final para las preguntas que vayamos recibiendo a través del icono ubicado en la plataforma. En los próximos días recibirán un mail con el link para poder visualizar nuevamente esta charla. Antes de presentar al disertante de hoy, vamos a agradecer en primer lugar a los auspiciantes que nos acompañaron durante todo el ciclo y que lo hicieron posible. García Hermanos Agroindustrial SRL de la localidad de Gobernador Crespo, en la provincia de Santa Fe, para su marca láctea Tregar, y Capital Constructora Sociedad Anónima de la ciudad de Santa Fe. También hacemos una mención especial de agradecimiento a los asistentes técnicos que hemos tenido a lo largo del ciclo de conferencias. Al estudiante de sistemas Álvaro Genetti, al licenciado Mauro Azar, al ingeniero Federico Falco, como así también al estudio Drake, que realizó los diseños gráficos en la persona de la licenciada María José Apendino. A todos y cada uno de los mencionados, muchas gracias. Ahora sí, damos comienzo a la conferencia de hoy titulada La santidad de los laicos, la llamada universal a la santidad. Y para ello, tenemos el gusto de presentar a quien nos acompaña hoy desde la ciudad de Rosario, el padre Javier Cefé, quien es sacerdote de la prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei. Es licenciado en Ciencias Matemáticas con grado por la Universidad Central de Barcelona, doctor en Sagrada Teología con premio extraordinario
por la Universidad de Navarra. Profesor agregado de Teología Espiritual en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, España, en excedencia desde 2017. Profesor asociado de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz entre 2000 y 2005. Director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad de Navarra entre 2006 y 2010. Capellán y profesor de Teología en la Universidad Austral, sede de Rosario, desde marzo de 2017. Entre otras cuestiones relativas a la teología espiritual y la historia de la espiritualidad, trabaja sobre todo en el estudio de la naturaleza de la oración, la contemplación y la vida mística, la filiación divina y la centralidad trinitaria y cristológica de la vida espiritual, la experiencia y la enseñanza de los santos como fuente de la teología, la historia de la espiritualidad moderna y contemporánea. Es autor y coautor de varios libros de su especialidad teológica, como Trinidad, Escritura, Historia, la Trinidad y el Espíritu Santo en la teología de Ruperto de Deus, Fuentes para la historia del Opus Dei, Historia de la espiritualidad, San José María Escrivá, Santo Rosario, edición crítica histórica realizada por Pedro Rodríguez, Anchel y el Padre Javier Cecé. Bienvenido, Padre Javier, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Voy a empezar esta sesión de un modo un poco provocativo. Me parece que, en teoría, ahora estamos todos conformes en que hay una llamada universal a la santidad y que esa llamada universal a la santidad incluye, por supuesto, la vida de los laicos en particular. Una idea que a lo largo del siglo XX ha ido creciendo, que confirmó el Concilio Vaticano II de forma... Padre, está silenciado. Yo toqué. ¿Alguien me ha... Perdonen que alguien me había silenciado. Recomienzo. Listo, Padre, no sé sí, lo que es... perdón. No Yo sé lo que toqué se ha mal un oído. botón. Sí. Bien, decía que en teoría el principio de que todos estamos llamados a la santidad y en particular también ustedes los laicos, a lo largo del siglo XX ha sido cada vez más claro. El Concilio Vaticano II lo afirmó ya de forma especialmente solemne. El Papa San Juan Pablo II lo manifestó de muchas maneras en sus documentos y también beatificando y canonizando a muchos laicos. Y el Papa Francisco recientemente escribió un magnífico documento, además muy práctico y muy vivo, como suele ser él, sobre cómo vivir la santidad precisamente en medio del mundo, en las circunstancias ordinarias de la vida. Pero aunque en teoría, efectivamente, creo que todos ya lo tenemos claro, a mí me parece que todavía hay mucho terreno que recorrer. Por eso digo que quiero empezar de una forma un poco provocativa. Veamos lo siguiente. En casi todas las iglesias del mundo, encontramos fácilmente imágenes como esta, que va a aparecer aquí a continuación. Disculpen, ahí está. Este santo es fácilmente reconocible, San Antonio de Padua, por su hábito franciscano y porque se le suele representar con el niño Jesús en brazos. Es una imagen en escultura o pintura que aparece en multitud de iglesias, no solo de los franciscanos, sino de todo el mundo. Uno de los santos más populares, más milagreros, más venerados. Bien, yo pienso, sinceramente, que hasta que en todas las iglesias en que está San Antonio de Padua, que no quiero quitarlo, ojo, que es un gran santo, no le voy a quitar, pero hasta que en todas las iglesias en que está San Antonio de Padua esté también esta imagen, no habremos conseguido tener claro que los laicos están llamados a la santidad. ¿Quién es esta señora que aparece aquí con dos bebés en los brazos? Pues es una santa canonizada de la Iglesia Católica, en concreto Santa Gianna Beretta, madre de 4 hijos, 2 de ellos los que tienen brazos acá, es decir, no son el niño Jesús, por eso he puesto esta imagen con toda intención, no tienen brazos al niño Jesús, tienen brazos a sus hijos. Esta imagen en Rosario yo la he visto solo en una iglesia,
No he recorrido todas, pero he preguntado y me han dicho que es la única en que está. En serio, insisto en eso, hasta que esta imagen, o parecida, se sobreentiende, es decir, imágenes de santos laicos, estén en todas las iglesias, no habremos acabado de tener claro que la santidad es realmente para todos. Es más, apuro un poquito más, digamos, el reto. No me extrañaría que más de una persona, si ponemos esta foto de Santa Yana Beretta en una iglesia, que más de una persona entre, persona laica, y le diga al párroco, oiga, ¿usted qué pone esa foto de esa señora ahí? No es una santa. ¿Cómo que no es una santa? Porque la idea que uno tiene muy metida dentro es que el santo es el de la izquierda, no la de la derecha. Y es tan santa y tan canonizada como el de la izquierda. El sistema que voy a seguir, hecha esta primera provocación, digamos, es una primera parte histórica de ver cómo ha sido la llamada a la santidad y la santidad laical, con algunos ejemplos concretos a lo largo de los siglos, para que se vea que realmente hay bastantes santos laicos ya canonizados, pero que al mismo tiempo ha habido una problemática con todo eso. Y en la segunda parte me detendré más, digamos, en la parte sistemática, en explicar de verdad en qué consiste la llamada a la santidad y en particular la santidad laical. Evidentemente yendo a los puntos centrales, no alargándome mucho dentro del margen previsto de 1 hora y luego ya ustedes preguntan lo que quieran, ¿no? En efecto, si vamos a la historia, lógicamente tenemos que empezar por los primeros cristianos. Los primeros cristianos eran laicos, fundamentalmente. De hecho, no había empezado todavía, disculpen que me ha fallado la compartir. Ahora estoy poniendo el PowerPoint. Ahí está. Entre los primeros cristianos había una abundancia, por supuesto, de laicos. ¿Qué ocurre? Que con los primeros cristianos, la mayoría de los santos, bueno, prácticamente todos los santos venerados como tales, canonizados como tales, son mártires. Les pongo aquí 2 ejemplos. Santa Cecilia es la que aparece a la izquierda. Ahí no está compartiendo ahí la pantalla. ¿No? A ver, esto... No sé qué pasa, pero no me aparece. El verde, el botón verde no le aparece. Compartir abajo. Ahora. No, que no me aparecía la imagen. Disculpen, lo hemos probado antes, pero parece que algo he hecho mal. Ahí está, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. En modo presentación, si quieres. Sí, es lo que estoy haciendo. Ahí está. Bien, decía que aquí a la izquierda tienen a Santa Cecilia, una de las santas más veneradas, mártir de los primeros siglos, una chica joven que murió, como aparece en esta famosa estatua de uno de los mejores escultores italianos, Canova, aparece con el signo 3 y 1, es decir, haciendo una confesión de la Trinidad en el momento que murió. Y se observa incluso perfectamente el corte del cuello, porque era ciudadana romana y por tanto le mataron cortándole el cuello, como a San Pablo. A la derecha, por ejemplo, para que se vea la variedad de santidad que había en los primeros cristianos, están Santas Perpetua y Felicidad. Aparecen de raza negra, aunque es una trastocación, porque las dos murieron efectivamente en Cartago, en África, pero Santa Perpetua era una romana, noble, de hecho. La otra sí era una esclava, o sea que probablemente sí es verdad que fuera de raza negra, aunque no lo sabemos con certeza. Y es otra historia muy bonita porque las dos murieron como madres muy jóvenes. Una acababa de dar a luz poco antes de ser hecha prisionera y la otra dio a luz en la propia cárcel, con lo cual sus hijos murieron con ellas porque no tenían quien las atendiera, quien los atendiera. Y fueron mártires como tantos cristianos de esa época. Es decir, entre los primeros santos había santos
por supuesto algunos papas, algunos obispos, algunos sacerdotes, pero una inmensa mayoría de santos laicos. Esos son los mártires de los primeros siglos. Nos podríamos detener mucho con el martirio, etcétera, pero digamos que tenían clarísimo que cualquier cristiano podía ser mártir, por tanto, cualquier cristiano podía ser santo. Mientras la santidad equivale prácticamente al martirio, no se plantea teóricamente más problema. Está clarísimo que cualquiera puede ser perseguido y martirizado, cualquiera puede ser santo. Ahora bien, cuando acaban las persecuciones de forma sistemática, es decir, a principios del siglo IV, como es sabido con Constantino, el ideal de santidad empieza a trasladarse poco a poco hacia la vida monástica, que empieza ya en época de los mártires, a finales del siglo III, pero que sobre todo es en el siglo IV cuando hay una gran explosión. De hecho, los primeros monjes, los que se van al desierto, a los desiertos de Egipto, etcétera, y luego cuando se empiezan a organizar los primeros monasterios, precisamente se presentan a sí mismos como sucesores de los mártires. Ahora que ya no hay martirio oficial, ¿verdad?, en el imperio, nosotros asumimos lo que significa la cruz de Cristo, que será en el martirio, la asumimos con nuestra vida penitente, nuestra vida de entrega a Dios, etc., ¿no? Hay ese traslado. Pero ¿qué ocurre? Que así como cualquier cristiano podía ser un mártir, no cualquier cristiano puede ser un monje. Y aunque los padres de la Iglesia al principio dejan claro que esto es así, sin embargo, poco a poco se va, por lo menos en el imaginario popular, creando una especie de idea de que el ideal de santidad ya no está en la vida corriente que lleva al martirio, sino en la vida monástica que sustituye al martirio. Por ponerles un ejemplo de que teóricamente las ideas estaban claras, pero que empezaba a haber problemas prácticos, les voy a leer, disculpen, les voy a leer un pequeño fragmento de una de las homilías de San Juan Crisóstomo, gran padre de la Iglesia de esa época, uno de los que tiene, podríamos decir, las ideas más claras en estos temas. Es más, muchas de las homilías de San Juan Crisóstomo se pueden leer ahora con toda paz, porque habla de cosas de enorme actualidad de la vida ordinaria. Habla de la educación, de la familia, del matrimonio, de temas que no son muy queridos a todos. Dice en una de estas homilías, por ejemplo, no os digo, no os caséis, no os digo, abandonad la ciudad y apartaos de los negocios ciudadanos. No, permaneced donde estáis, pero practicad la virtud. A decir verdad, más quisiera que brillaran por su virtud los que viven en medio de las ciudades, que no los que se han ido a vivir en los montes, los monjes. ¿Por qué? Porque de ello se seguiría un bien inmenso, puesto que nadie enciende una luz y la pone debajo del selemín. De ahí que yo quisiera que todas las luces estuvieran sobre los candeleros. Y no me vengas con que tengo hijos, tengo mujer, tengo que atender a la casa y no puedo cumplir lo que me dices. Si nada de eso tuvieras y fueras tibio, todo estaría perdido. Pero aun cuando todo eso te rodee, si eres fervoroso, practicarás la virtud. Una cosa se requiere, una generosa disposición. Si eso hay, ni edad, ni pobreza, ni riqueza, ni negocios, ni otra cosa alguna puede constituir obstáculo a la virtud. Y a la verdad, viejos y jóvenes, casados y padres de familia, artesanos y soldados, han cumplido ya cuanto por el Señor fue mandado. Y hace incluso un repaso de algunos santos del mismo Nuevo Testamento, de los primeros cristianos, como ejemplos de todo esto que él dice. Es decir, que en pleno boom de la vida monástica, San Juan Crisóstomo mismo fue monje, antes de ser después obispo, pues tenían claro que la santidad está para todos. Pero de hecho, en la práctica, como digo, se fue potenciando el ideal de la santidad para los monjes, ¿no? Entonces se crea lo que podríamos llamar una especie de círculo, ¿no? Al cambiar este modelo, como he dicho, de santidad del mártir al monje, todo cristiano puede ser mártir, pero no todo cristiano puede ser monje. Entonces se crea lo que yo llamo un círculo virtuoso, porque no hay ninguna mala intención, pero se cierra el círculo. ¿Por qué? Porque como en los monjes se dan efectivamente grandes modelos de santidad, son mayoría de monjes, como San Juan Crisóstomo, los que van accediendo a los puestos importantes de la Iglesia,
son los grandes padres, los grandes patriarcas, los grandes obispos, que a su vez, lógicamente, cuando ven un alma vibrante, con ganas de santidad, etcétera, pues lo primero que le proponen, oye, no querría ser monje, porque es lo suyo, es lógico, ¿no? Entonces se va creando ese círculo que va haciendo que cada vez haya más monjes, más prestigiosos, y vayan ocupando los lugares más importantes, y sea difícil, muy difícil, encontrar modelos de santidad que no sean monásticos. En el siglo IV, V ya empieza a pasar, pero pasará mucho más en los siglos siguientes. Les pongo un ejemplo. Esta santa es uno de los pocos casos conocidos de santas no monjas en esta época. Si les pregunto quién es, no lo voy a hacer porque además sería un lío, ahora que cada uno respondiera, sería difícil que lo acertaran. Pero es Santa Mónica, la madre de San Agustín. He escogido una pintura muy antigua de ella, ¿no? Ahora bien, ¿por qué conocemos a Santa Mónica? Porque nos habla de ella su hijo San Agustín, monje y obispo y doctor. Si San Agustín no llega a hablar de ella y decir las maravillas que dice, probablemente no hubiera sido canonizada ni hubiéramos conocido su vida. Eso es significativo. O sea, aunque efectivamente es una santa y no hay ninguna duda de ello, hay una dificultad en mostrar de una madre de familia, como es en este caso, ¿no? Hay bastantes más, pero han pasado mucho más desapercibidos que los grandes padres, etcétera, etcétera, ¿no? Si entramos ya en la Edad Media, todo esto se va acentuando, porque el predominio monástico, sobre todo en toda la primera parte de la Edad Media, es notable, ¿no? Es la misma tendencia a identificar el ideal de santidad con el ideal monástico, y de hecho, aunque hay bastantes santos laicos, si uno repasa los más conocidos, son todos reyes y princesas. Reyes como San Luis de Francia, San Fernando III, San Enrique, que fue emperador incluso, o princesas como Santa Isabel de Portugal, Santa Isabel de Hungría, Santa Margarita de Escocia. Por ejemplo, he puesto aquí una pintura clásica buenísima, que creo que es de Murillo, si no recuerdo mal, de Santa Isabel de Hungría, atendiendo a los enfermos, a los leprosos en los hospitales que ella fundó, por cierto, con muy poquitos años, hizo cantidad de cosas en apenas 30 años de vida. Y claro, ¿por qué estos son los modelos de santos laicos en la Edad Media? Pues por algo muy sencillo, pues porque son más fáciles de hacer proceso, pues son personas más conocidas, con más testigos de su santidad. Entonces aquí aprovecho para hablar de un tema que es fundamental en todo esto que estamos considerando. Y tenemos que distinguir tres cosas al hablar de la santidad, que no coinciden. Una es la santidad misma. Santo es todo el que está en el cielo, todo. Con lo cual ustedes enseguida me citarían a sus abuelos, a sus padres, o a hermanos, o a conocidos. Ah, pues fulanito está en el cielo seguro, era buenísimo, etcétera, ¿no? O sea, santos son todos los que están en el cielo, todos. Eso es lo primero. Todos, por eso celebramos una fiesta de todos los, que son miles de millones, porque llevamos ya muchos siglos de historia. Otra cosa es la fama de santidad, que hay mucho santo discreto, y eso es lo que suele pasar con la mayoría de los laicos, que no se conoce su santidad, que como mucho lo conocen su entorno más cercano, pero a lo mejor ni siquiera se lo plantean, simplemente se plantean que es una buena persona, que es piadosa, que es caritativa o lo que sea. Y una tercera cosa es la canonización, que tiene mucho que depende mucho de la fama de santidad, pero no necesariamente. Hay que hacer todo un proceso jurídico complicado, que necesita gente que se dedica a eso. Claro, ¿quién se va a dedicar a hacer el proceso de canonización? Por poner un ejemplo de la gente que me está oyendo, de una madre de familia de un pueblecito perdido en el Chaco. Claro, sus hijos no saben ni cómo se hace. El cura del pueblo a lo mejor tiene que atender 10 pueblos y no tiene tiempo ni para empezar a pensar en organizar un proceso. Y el obispo ya tiene bastante lío con ver cómo llega a toda la gente, ¿no? O sea que una cosa es la fama de santidad y otra cosa es que luego se puede hacer un proceso de canonización. Por eso, si nos fijamos bien, sigue siendo así. Cuando hay nuevas beatificaciones y canonizaciones, la gran mayoría son fundadores y fundadoras. ¿Por qué? Porque la institución por ellos fundada, o por ellas, organiza las cosas para hacer el proceso, claro. Y tienen gente dispuesta y medios para hacerlo. Eso es así. O sea, no hay que confundir la canonización real con la santidad. Hay mucho santo no canonizado.
Pero aún así, como iremos viendo, han salido procesos de santos laicos y no solo reyes y princesas, ¿no? Pero en la Edad Media predomina eso en gran medida. Pero las ideas siguen claras, ¿eh? No solo por estos ejemplos que de hecho hay de santidad laical, sino también porque los grandes santos, los grandes maestros, los grandes teólogos, las ideas las tienen muy claras. Por ejemplo, San Bernardo de Claraval, una de las grandes figuras del pensamiento cristiano medieval, gran autor mariano, etcétera, tiene todo un libro, un librito no muy largo, pero un librito entero dedicado a hablar precisamente de la diversidad de vocaciones en la Iglesia, ¿no? Y dice, por ejemplo, leo solo un párrafo: así cada uno recibe gracias diferentes, este de una manera y el otro de otra, ya sean de la orden de Cluny, ya sean de la del Cister, que era la suya, ya sean clérigos regulares, ya fieles seculares. En fin, de cualquier sexo, de cualquier edad o condición, en todo lugar, en todo tiempo, desde el primer hombre hasta el último. Así se expresaba San Bernardo, citando textos además de San Pablo, explicándolo muy bien, de que la vocación divina es única por una parte, pero luego tiene una gran diversidad de manifestaciones. Y a todos nos llama Dios a la santidad. Este es el panorama, digamos, en la Edad Media. Cuando, dicho muy rápidamente, porque son muchos siglos, ¿no? Pero para situarnos en lo más importante. Cuando llegamos al siglo XVI, es decir, ya los inicios de la Edad Moderna, tenemos una figura que es clave en esta historia, por varios motivos, que es la figura de Santo Tomás Moro. Aquí está su más famoso cuadro de un gran pintor de Holbein. Claro, Santo Tomás Moro es un caso prácticamente único, pero que al mismo tiempo va a permitir un cambio de tendencia, ¿no? en todo este tema de la santidad. Recordamos que era abogado, político, esposo, de hecho por 2 veces, porque enviudó y se volvió a casar, padre de 5 hijos, etcétera, con un buen escritor, con un prestigio mundial, auténticamente mundial, y santísimo. Santísimo. Hay cantidad de datos de su vida, hay buenísimas biografías en las que se ve su piedad, su forma de administrar la justicia, su espíritu de mortificación, en fin, 1000 cosas que sería largo decir. Es verdad que lo conocemos sobre todo por el famoso episodio del final de su vida, cuando es ajusticiado por no rendirse a las veleidades de Enrique VIII, ¿no? Bueno, vamos a recordar ahora toda la historia, pero si no, no lo hubiéramos conocido probablemente como santo. Es decir, el martirio, una vez más, contribuyó a su santidad. Pero es uno de los casos clarísimos de una frase que yo suelo usar mucho en mis clases porque es muy gráfica, ¿no? Los mártires no son santos por ser mártires, sino que son mártires porque son santos. Es decir, el martirio es la confirmación de su santidad. Pero el que ha llevado una vida de santidad antes, cuando llega al martirio, se echa para atrás. Y eso también ha pasado, ¿eh? Los que no se echan para atrás, como Santo Tomás Moro, es porque tenían ya un bagaje de virtudes notabilísimo que le hace aguantar, además en su situación, que fue un hundimiento terrible, claro, de ser la persona más importante del reino después de Enrique VIII, a ser un condenado por traidor, ¿no? Todo lo que eso significa es humillante, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es un gran santo. Ahora bien, Santo Tomás Moro, de hecho, no es conocido, digamos, popularmente hasta finales del siglo XIX y principios del XX. Fue beatificado por San Pío X a principios del XX y canonizado, si no recuerdo mal, por Pío XII y a mediados del XX. Y es ahora cuando es patrono de los políticos, conocemos su biografía, etcétera, ¿no? Es decir, que es un modelo que pasó un poco desapercibido, porque él además no organizó nada. Él vivió santamente en su vida ordinaria, maravillosamente, pero digamos por pura intuición personal. No había nada a su alrededor que le llevara a eso, ni como murió mártir y la Iglesia en Inglaterra además desapareció casi durante siglos, la Iglesia católica pues no tuvo continuadores hasta época reciente, ¿no? Por eso es una figura que realmente, bueno, pues queda ahí como un poquito aislada, como un poco aislada. Pero es un ejemplo maravilloso que tenemos de lo que es la santidad verdaderamente laical, y yo les invito, si no han leído ninguna biografía suya, a leerlas y a conocerle bien, aparte de muchos escritos suyos que son muy interesantes. Tiene un gran libro sobre Getsemaní, sobre la oración al huerto de Jesús, las cartas que escribe desde la torre, etc., ¿no? Bien, pero ya a lo largo del siglo XVI pasan más cosas, porque las nuevas órdenes que se fundan en ese siglo, sobre todo los jesuitas, pero también las que son reformadas, como carmelitas, dominicos, etc.,
se preocupan claramente mucho más de los laicos. Y esa va a ser ya una constante a partir de ese momento. Es decir, empieza a haber más medios de formación espiritual, ascética, moral, etcétera, para la gente que vive en el mundo. Empieza a haber dirección espiritual, tema muy importante. O sea, que no solo los monjes o los sacerdotes tengan dirección espiritual, alguien que les ayude, que les guíe, que les oriente, los famosos ejercicios espirituales de San Ignacio, que él empieza a dar y luego los que le suceden a todo tipo de gente, no solo a los religiosos. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Habría muchos ejemplos que nos llevaría tiempo en recordar, pero es significativo el cambio que empieza a haber, ¿no? De hecho, en torno a estos santos conocidos de la época, San Ignacio, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila, si uno lee con atención sus biografías, verán que tienen muchos laicos a su alrededor, que reciben su influjo y que van adquiriendo también fama de santidad. Aunque no muchos, como he dicho antes, lleguen a la canonización, pero se podría hacer de mucha gente del entorno de estos grandes santos. Así llegamos a inicios del 17, en el que hay una figura histórica fundamental para toda esta historia de la santidad laical, que es San Francisco de Sales. San Francisco de Sales fue un gran obispo, como sabemos. Perdón que me he ido al final sin darme cuenta. San Francisco de Sales fue un gran obispo que escribió uno de los libros más importantes para la historia de la espiritualidad y de la santidad de los laicos, que se llama La Introducción a la Vida Devota. Es el primer libro históricamente, eso es así, el primer libro escrito de espiritualidad, de vida espiritual, escrito expresamente para los laicos. Había otros libros que se usaban mucho, en todo tipo de gente, pero no eran expresamente para ellos. De hecho, lo dice San Francisco ya en el prólogo, que es muy significativo. Dice así, por ejemplo, la devoción debe ser practicada de una forma por el caballero y de otra por el artesano, por el criado y por el príncipe, por la viuda y por la soltera, por la doncella y por la casada. Hay que relacionar su práctica con las fuerzas, las ocupaciones y los deberes de cada estado. La devoción nada perjudica cuando es verdadera. Al contrario, todo lo perfecciona. Y cuando se pronuncia contra la vocación de alguno, hay que considerarla como falsa. Bueno, así hay toda una serie de ideas y luego además de realizaciones prácticas, porque San Francisco propone medios espirituales precisamente adaptados a los laicos, en los que se da un avance notable. De hecho, es el avance más importante ya hasta el siglo XX. Casi toda la espiritualidad que se proporciona a los laicos desde el 17 al 19 tiene mucho que ver con la enseñanza de San Francisco de Sales. No sale casi nunca de ese marco. Pensemos, por ejemplo, en San Juan Bosco, que llama a su fundación precisamente los salesianos, en honor a San Francisco de Sales, ¿no? Es muy grande el influjo que tienen. Pero para que vean también lo que pasa con la historia a veces, ¿no? A pesar de que San Francisco tenía estas ideas clarísimas, la que fue su principal dirigida espiritual, Santa Juana de Chantal, que tienen aquí a la derecha, acabó siendo monja. Es más, acabó siendo la cofundadora con San Francisco de una institución venerable, maravillosa, que es la Orden de la Visitación, de la que luego saldrá Santa Margarita María de Alacoque, por ejemplo, y toda la devoción al Sagrado Corazón, porque lo que San Francisco pretendía, que era lo que hoy sería un instituto secular, para entendernos, era su idea. Santa Juana era madre de familia, enviudó antes de ser monja, con varios hijos, y lo que ellos querían fundar era una asociación de señoras que se dedicaran al apostolado en medio del mundo. Pero a pesar de ser San Francisco obispo y de un prestigio enorme, la situación, el ambiente, sobre todo los problemas jurídicos que encontró, fueron tan gordos que al final tuvo que fundar una orden religiosa, porque si no, no había forma de sacar adelante su idea. Eso para que se vea que realmente la historia va lenta a veces en estas cosas, ¿no? Incluso los que las tienen más claras, las ideas les cuesta llevarlas a la práctica. Bien, sea como sea, a partir de este momento ya tenemos una evolución de la santidad mayor, porque cada vez hay más medios para que los laicos puedan encontrar ayudas espirituales y proponerse más en serio la santidad en sus circunstancias. En el siglo XIX es cuando realmente empieza a haber un buen número de modelos
de santidad plenamente laical, más parecido a lo que ya después el Concilio Vaticano II va a decir. Sobre todo porque a lo largo del siglo XIX, también por influjo de estos santos anteriores, desde luego, hay una progresiva formación de la gente, más medios de piedad, más movilización apostólica, y empieza a haber iniciativas de los propios laicos, ya no movidos por órdenes religiosas que hay detrás, aunque sigue habiendo muchas iniciativas de jesuitas, carmelitas, dominicos, etcétera, para los laicos, sino por los propios laicos. Dos ejemplos muy bonitos y muy interesantes son estos, los dos franceses, el beato Federico Sanam, que era abogado, bueno, joven abogado, de hecho, ya como estudiante empezó con lo que ahora contaré, y luego fue profesor en la Sorbona, que fundó las conferencias de San Vicente de Paúl. Hoy diríamos una ONG de atención a los enfermos, ¿verdad? Pero que se extendió por todo el mundo a millones de personas, ¿no? Y fue una iniciativa apostólica suya plenamente laical, sin intervención para nada de la vida religiosa, aparte de su santidad personal, que ha sido ya reconocida. O la beata Pauline Marie Jaricot, que es esta que aparece a la derecha, que fundó varias cosas, ¿no? La Asociación para la Propagación de la Fe, tan importante fue, era una asociación para rezar por las misiones, tan importante fue que luego fue asumida por la Santa Sede. La Unión de la Oración para la Reparación al Corazón de Jesús, otro movimiento que movió a cantidad de fieles en todo el mundo, etc., ¿no? Otra mujer santísima y con un gran afán apostólico. Estamos hablando todavía de la primera mitad del siglo XIX. Osanam muere en el 53 y Jaricot en el 1862. O sea que ya empezamos a tener modelos de santidad laical mucho más claros, ¿no? Y rotundos y no dependientes, como digo, de la vida religiosa. Otros ejemplos, por ejemplo, matrimonios. Estos son los padres de Santa Teresita del Niño Jesús. El primer matrimonio que ha llegado a los altares a la santidad. Hubo antes otra beatificación que saldrá después, que han llegado a la canonización los dos juntos. De hecho, a la Santa Sede ahora le gusta eso. O sea, el proceso se suele iniciar individual, porque la santidad es individual, pero dada la importancia del matrimonio como medio de santidad, en la medida en que sea posible, se procura que las parejas, ¿no?, sean canonizadas juntas. Y ha habido dos casos, y hay varios más en proceso, ¿no? Este es uno de ellos, los padres de Santa Teresita del Niño Jesús. Guérin es ella y Martín él. Y esta es una santa muy poco conocida, pero un ejemplo maravilloso de estos que a veces nos olvidamos, pero que hay por todo el mundo. También se ve la universalización. Es una santa africana, en concreto de Madagascar. La beata, porque el apellido es complicadísimo, lo tengo que leer, Victoria Rasoamanarivo. Esta es una mujer, pues, que es casada de hecho con un militar, que además era hija de un político, etcétera, que ella sola, hubo un momento en que Madagascar los políticos echaron a todos los misioneros, y ella sola mantuvo los pocos cristianos que había, dándoles catequesis, ayudándoles, bautizando a todos los que se iban convirtiendo, de tal forma que después de un montón de años, cuando volvieron los misioneros, bueno, había sacerdotes, se encontraron una iglesia floreciente gracias a esta mujer, que había tomado la batuta, por decirlo así, y dice, bueno, aquí no tenemos curas, no tenemos religiosos, yo me encargo de esto, ¿no? La beatificación precisamente Juan Pablo II en su visita a Madagascar, ¿no? O por poner otro ejemplo muy distinto, chicos jóvenes, ¿no? Bueno, perdón, no, antes he puesto aquí a dos casos también muy interesantes, porque son mujeres laicas que vivieron la virginidad, pero sin votos ni compromisos religiosos, porque pensaron que era lo que Dios les pedía para hacer su tarea apostólica. Esta es una valenciana de España que se llama Josefa Naval, que fue promotora de montones de colegios para niñas pobres, etcétera, etcétera. Y a la derecha está una ecuatoriana, la beata Narcisa de Jesús, una mujer sencilla, que era costurera y que tenía una fama enorme de santidad. Precisamente a ella la gente le decía, ¿y por qué no te haces monja? ¿Por qué no te haces monja? Y dice, yo no tengo vocación de monja, ¿no? Para rezar no necesito irme a un convento, ¿no? Y bueno, que son casos heroicos porque no tenían instituciones a su alrededor, ¿verdad?, que les ayudaran en esa tarea, sino un poco iban por libre, ¿no?, por decirlo así. Los chicos jóvenes son conocidos, ¿no? Aquí están Santo Domingo Sabio, alumno de San Juan Bosco, que murió con 15 años, y la beata Laura Vicuña, que falleció con 12 aquí, con 13 aquí, era chilena, pero falleció aquí en Argentina, ¿no? Este es un cuadro que está en una iglesia de Buenos Aires, precisamente, ¿no? Los dos estudiaban con los salesianos, por eso los han puesto aquí juntos con el uniforme de ellos, ¿no? Aunque está un poco trastocado respecto a la época, ¿no? Pero es muy interesante, ¿no? O sea, modelos de santidad adolescente, ¿no?
ya en el siglo XIX, ¿no? Clarísimos y conocidos, y que pueden ayudar mucho como modelos de santidad, ¿no? Y en particular para los jóvenes, que tanto nos preocupa ahora encontrarles modelos, ¿no? En el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, seguimos con la misma tendencia, es decir, cada vez hay más instituciones, más iniciativas apostólicas, por ejemplo, la Acción Católica, que surge en el pontificado de San Pío X, pero sobre todo es Pío XI el que la lanza, ¿no?, por todo el mundo como medio de formación y de apostolado de los laicos, y numerosas otras instituciones que siguen promoviendo precisamente la santidad, y eso va haciendo que salgan nuevos modelos de santidad muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen a la beata Victoria Díez, una cordobesa de España, no cordobesa de aquí de Argentina, que murió mártir en la Guerra Civil. Era una maestra de pueblo que la mataron pues, por ser buena maestra y por dedicarse a enseñar la religión, etcétera, no solo a los niños, sino a las señoras, ayudaba mucho al párroco, etcétera, etcétera, ¿no? Como tantos buenos cristianos también de nuestra época, ¿no? Este chaval es Pier Giorgio Frassati, todos estos son de la primera parte del siglo XX, ¿no? Claro, uno pone, es como la foto que he puesto al principio de Gianna Beretta, ¿no? Uno pone esta foto en una iglesia y el escándalo puede ser monumental. ¿Qué hace ese montañero fumando en pipa, además, ¿no?, en la cima de un monte? Este es un santo de la Iglesia Católica. Un chaval buenísimo, generoso, entregado, alegre, divertido, deportista, como se puede ver aquí en una montaña difícil, ahí en los Alpes italianos. Un modelo de santidad juvenil maravilloso, ¿no?, y de una enorme actualidad. En las jornadas de los jóvenes se ha hablado mucho de él y de otros modelos parecidos, ¿no?, que habría que proponer más. El problema es que no los conocemos, me parece a mí, que falta conocimiento, ¿no? Este es el beato Bartolo Longo, también italiano, de Nápoles, abogado, casado, padre de familia, que organizó, por ejemplo, la devoción al rosario. Lo cita Juan Pablo II en su documento sobre el rosario. Extendió muchísimo la devoción al rosario, organizó una cofradía del rosario y el santuario de Nuestra Señora de Pompey, en Nápoles, que es un santuario visitadísimo, ¿no? Todo eso, él aprovechando sus medios económicos y su prestigio profesional, lo fue montando, ¿no? Este es un médico, San Giuseppe Moscati, hay una película de él por ahí, por cierto, muy interesante, ¿no? Médico investigador, es uno de los primeros que promovió eso que es tan importante ahora, la relación entre ciencia y fe, ¿no?, peleándose ya con los racionalistas y los empiristas de su época, que en la ciencia médica, como en otras ciencias, eran muchos, ¿no?, como sigue pasando ahora. Este es el otro matrimonio ya beatificado juntos, que son padres de 4 hijos, en concreto es Luigi Beltrane y María Corsini, los dos ya beatificados hace ya unos años, ¿no? Esta Santa Gianna Beretta, que la he citado antes. Y este es otro caso muy interesante, es una santa polaca, la beata Niela Salagua, que era empleada del hogar. Lo mismo, empleada del hogar, piadosísima, mortificada, buena trabajadora, que hacía mucho apostolado con sus compañeras de trabajo, y que nunca quiso ser religiosa. También le decían, ¿y por qué? No, este es mi trabajo, me encanta, y yo aquí tengo mucho que hacer con estas mujeres, compañeras mías que necesitan ayuda, y ahí estaba, ¿no? Y así se santificó esta mujer en su tarea profesional y en su trabajo, ¿no? Ya en época más reciente, claro, estos que he citado son casi todos de primera parte del siglo XX, luego tenemos el Concilio Vaticano II, ahora hablaré enseguida y en la parte sistemática de la doctrina del concilio. Tenemos los antecedentes, San José María Escrivá, el Opus Dei, luego los movimientos que van surgiendo un poco antes y poco después del concilio, los documentos de Juan Pablo II, como he dicho, y ya muchas más beatificaciones y canonizaciones de laicos, ¿no? Y por tanto ya, como digo, eso va quedando, Los ejemplos recientes podrían ser estos dos, ¿no? La beata Chiara Luce Varano, una chica joven que murió en el año 90 de un cáncer en la pierna. Es una historia muy parecida para los del Opus Dei que me oyen a la de Montse Grases. Es la misma edad, el mismo cáncer, la misma pierna, pero con una diferencia de años, ¿no? Esta ya ha sido beatificada, Montse todavía es venerable, y con una historia muy parecida, ¿no?, de alegría, del dolor, de espíritu juvenil, deportivo. Y la beata Guadalupe, que hemos tenido su beatificación hace poco, que era Luce Varano, es focolarina, es la primera beata focolarina, y Guadalupe la primera beata del Opus Dei, laica del Opus Dei, ¿no? O sea, son dos buenos ejemplos de estas nuevas iniciativas que estamos teniendo, gracias a Dios, para la santidad laical.
Vamos un poco con la reflexión, después de hecho este repaso a la santidad. Voy a citar algunos párrafos, los he reproducido aquí también para facilitar, de Juan Pablo II en la Novo Milenio y Neunte. Este documento, recuerdo, para los que no lo conozcan, es un documento que escribió Juan Pablo II en el año 2000, con la pretensión, como explica al principio, de que sea el plan pastoral del milenio. Imagínense qué ambición, ¿no? Pues bueno, ya han pasado 20 años del milenio, ¿no? Y por supuesto sigue en vigor. Entonces, después de hacer una reflexión sobre lo que ha supuesto el 2000, etcétera, etcétera, cuando empieza ya lo que podemos llamar ese plan pastoral, Juan Pablo II propone primero la llamada universal a la santidad. Entonces, he escogido este texto porque reproduce las ideas que ya había expresado el Concilio Vaticano II, pero de una forma especialmente clara y rotunda, y eso nos servirá de margen o de criterio para la reflexión que vamos a hacer a continuación. Decía el Papa en este documento, entre otras cosas, conviene descubrir en todo su valor programático el capítulo 5 de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, sobre la Iglesia, dedicado a la vocación universal a la santidad. Recuerdo que así se titula el capítulo entero. Y muchos afirman, y yo me incluyo entre ellos modestamente, en que ese es el centro del concilio. La Lumen Gentium es el centro del concilio y el centro de la Lumen Gentium es el capítulo 5. Aunque a veces se habla de 1000 cosas del concilio, pero lo más importante del concilio es eso. Por eso el Papa invitaba a redescubrirlo. Y seguía diciendo, si el bautismo es una verdadera entrada en la santidad de Dios, por medio de la inserción en Cristo y la inhabitación de su Espíritu, sería un contrasentido contentarse con una vida mediocre, vivida según una ética minimalista y una religiosidad superficial. Tema que nos sigue retando ahora, ¿verdad? Hay mucho cristiano mediocre, minimalista, superficial, y así no se puede ser santo, desde luego. Como el concilio mismo explicó, continuaba Juan Pablo II, este ideal de perfección no ha de ser malentendido, aquí está un punto clave, como si implicase una especie de vida extraordinaria practicable solo por algunos genios, y él es el que pone entre comillas esta expresión, esta palabra, algunos genios de la santidad. Esto nos sigue pasando. Vuelvo a las imágenes que he puesto al principio, ¿verdad? O a esta de este chico. Seguimos pensando que la santidad es de alguna especie de genio, no de un chaval normal, deportista y universitario, ¿no? Por poner este ejemplo que tenemos delante en este momento, ¿no? No es una vida extraordinaria. Los caminos de la santidad son múltiples y adecuados a la vocación de cada uno, que lo decía ya, recuerdo, San Francisco de Sales, por ejemplo, o San Bernardo. O sea, no estamos descubriendo nada nuevo que no haya sido dicho, está en el Evangelio. El problema es toda esa tendencia que se ha creado a ver la santidad como algo extraordinario, ¿no? Y que la seguimos sufriendo. Doy gracias al Señor que me ha concedido pegar y canonizar durante estos años a tantos cristianos, por ejemplo este chico, y entre ellos a muchos laicos que se han santificado en las circunstancias más ordinarias de la vida. Y seguía diciendo, es el momento, y esto está en vigor, claro, es una buena ocasión esta conferencia para que todos los que estamos oyéndola nos entre otra vez en la mente y el corazón, es el momento de proponer de nuevo a todos, con convicción, este alto grado de la vida cristiana ordinaria. Esa es una frase clave. Alto grado de la vida cristiana ordinaria. No es que haya una santidad genérica y una ordinaria, o una santidad extraordinaria y una ordinaria, no es la misma. La vida entera de la comunidad eclesial y de las familias cristianas debe ir en esa dirección. Pero también es evidente que los caminos de la santidad son personales y exigen una pedagogía de la santidad verdadera y propia que sea capaz de adaptarse a los ritmos de cada persona. O sea, no solo es problema de vocación laical, o vocación matrimonial, o vocación religiosa o sacerdotal, es problema también de cada persona. Ahora insistiré un poquito más enseguida en esto, ¿no? O sea, se tiene que adaptar al ritmo de cada persona. El camino de santidad es totalmente personal, pero de santidad. Efectivamente, teniendo en cuenta esto, hagamos una reflexión más concreta sobre lo que significa llamada universal a la santidad. Primero, universal. Universal significa con toda su radicalidad. Universal es universal. Algunos de los textos que he citado ya lo dicen y podemos citar muchísimos más. Hombres y mujeres, jóvenes, mayores y ancianos, de todas las razas, de todas las culturas, de todas las condiciones. Universal es universal.
Uno de los que ha aparecido antes, uno de los santos que ha aparecido antes, el padre de Santa Teresita, Luis Martén, murió en un manicomio con una enfermedad mental gravísima. Perdón, pero es así, no se enfada él porque está en el cielo feliz. Es un loco santo, no un santo loco, sino un loco santo. O sea, por supuesto que todo el mundo puede ser santo, todos los enfermos, hay montones, también los enfermos mentales. Y aquí un médico precisamente mirándonos, ¿verdad? Santo, ¿no? O sea, universal es todo, todo. En cuanto excluyamos a alguien por cualquier motivo, nos estamos cargando el principio. Es universal, todos, sin excepción. Santidad. También hay que tomar la palabra santidad con toda su radicalidad. Es decir, como le gustaba repetir a San José María, por ejemplo, santidad de altar, porque no hay otra. Otra cosa es la distinción que me he adelantado antes con intención entre santos y santos canonizados. Puede que muchos, no puede, de hecho, muchos no se pueda canonizar porque no haya medios para hacer el proceso. Pero eso no significa que sean menos santos. O sea, el objetivo sería que todos estuviéramos en los altares, aunque luego en la práctica no se pueda. Pero es la misma santidad, porque no hay otra. No es que el Concilio Vaticano II o en esta época moderna hayamos rebajado el ideal de santidad, ¿verdad? Que antes estaba a un nivel al que solo llegaban los religiosos y algún rey y princesa, ¿verdad? Y ahora lo hemos bajado para que quepamos otros. No se ha bajado el listón. Sigue siendo la misma santidad, la única que hay. La cita más importante de las muchas que hay en el Evangelio sobre esto es cuando Jesús dice: sean ustedes perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Que no hay otra, es la perfección de Dios, es la santidad de Dios. Dios nos pide que seamos santos como Él. Lo otro no es ser santo, no se baja el listón. Ahora bien, esa santidad que es universal con toda su radicalidad y verdadera santidad es personal. Esto es importantísimo, la llamada es personal. Dios llama a cada uno, a todos, pero a cada uno personalmente. Y este es el punto clave para lo que ahora voy a seguir diciendo, ¿no? Para que luego se aplique bien esa llamada a la santidad a la situación de cada uno. Es la misma santidad para todos, pero personalizada. Por eso he añadido aquí no solo personal, sino personalizada. No solo es que Dios llame a cada uno como una especie de máquina de gente que sale uniforme, ¿verdad? Con el mismo modelo, sino que cada uno, y a través de su estado y condición personal, se hace santo en esa situación, en ese estado, en esas circunstancias. Eso es. Por eso podemos decir que hay tantos caminos de santidad como personas. O sea, la santidad es única en su esencia, porque es la única, la de Dios, pero no en su realización. No se alcanza jamás de manera uniforme. No podemos, los santos son modelos relativamente. Un modelo laical como esta chica, pues es más asequible, ¿verdad? A los jóvenes de hoy, por ejemplo, ¿no? Pero no hay que ser exactamente como ella. Ningún santo es plenamente imitable, ni siquiera Jesucristo, porque es Dios además, o María Santísima, porque tiene unas condiciones muy especiales. Todos nos dan ejemplo, todos nos ayudan, pero cada uno tenemos nuestro camino. Quien se parecerá a unos santos más y a otros menos, pero el camino no es uniforme, es muy personal. Es decir, como antes he adelantado, hay tantos caminos de santidad como personas. No se puede uniformizar la santidad. Eso está incluido en la idea de llamada universal a la santidad. En particular es muy importante para los laicos, porque ahí es donde se da la más enorme variedad, evidentemente, posible, ¿no? A la hora de entrar, ya vamos acabando con esta segunda parte de la reflexión sistemática de la santidad de los laicos. Hay varias expresiones que reflejan lo que esto significa, ¿no? Por ejemplo, la de San José María, la santidad de la vida ordinaria, ¿no? Así lo definió el Papa Juan Pablo II al canonizarlo, ¿no? Él es el santo de la vida ordinaria, el que ha enseñado cómo santificar la vida ordinaria, ¿no? La santidad de la normalidad, es otra expresión que aparece en documentos de la Iglesia recientes, o esta simpática que a mí me encanta, que usa el Papa Francisco, que es los santos de la puerta de al lado. Es muy gráfica, ¿no? O sea, realmente, y muy de nuestra época, ¿no? Los santos de la puerta de al lado. Efectivamente, cada uno de ustedes puede tener en la puerta de al lado de su casa un santo, una santa, sin saberlo, o en su propia casa. O no, mejor todavía, que es de lo que el Papa habla, de hecho, en ese documento, ¿no? Cada uno de nosotros hemos de ser el santo de la puerta de al lado. Que los que están al lado, sin saberlo,
pero reciban el influjo de mi santidad, sin saberlo, a veces sabiendo. Pero fíjense que además esto se aplica muy bien y es muy interesante también porque es el modelo de toda esta santidad laical, o son los modelos a la Sagrada Familia. Jesús, María y José, en todos los años de Nazaret, luego ya cambia con la vida pública de Jesús, pero en los años de Nazaret eran los santos de la puerta de al lado. Ninguno de sus vecinos de Nazaret sabía quiénes eran de verdad. No sabían que tenían al Hijo de Dios, a la Madre del Hijo de Dios y a aquel varón santo y justo José. Y sin embargo, eran santos en lo ordinario, que es el modelo que tenemos en el Evangelio precisamente para la santidad laical, esos 30 años de la vida oculta de Jesús, ¿no? Desglosando esto un poquito más, aunque no me voy a detener porque eso nos daría para una charla cada tema, ¿verdad? Pero, ¿qué significa la santidad? Esa santidad única que luego cada uno tiene que vivir en su situación. Desde luego, oración. Eso es absolutamente necesario. No hay santo sin oración. ¿Cómo se hace oración? Eso ya dependerá de muchas circunstancias, ¿no? Pero no hay santo sin oración. Es un elemento esencial de la santidad y en todas estas historias de los santos laicos, aquí tenemos a esta santa, por ejemplo, con su rosario en la mano, ¿verdad? Se dan ejemplos maravillosos de lo que es la oración, ¿no? No hay santo sin sacrificio. Son los dos pilares sobre los que se sostiene la santidad, oración y sacrificio, que van creciendo precisamente con la vida, ¿no? Que no solo unas prácticas piadosas más o menos comunes, ¿verdad? El santo es una persona de vida de oración y de espíritu sacrificado. Virtudes. Para los procesos de canonización, ¿qué se estudian? Las virtudes heroicas, salvo el caso del martirio, que es, como he dicho antes, la demostración de esas virtudes. Se estudian las virtudes heroicas. Entonces, lo que hay que vivir es las virtudes. Fe, esperanza, caridad, justicia, fortaleza, templanza, humildad, etcétera, etcétera. Las virtudes. Eso es lo que constituye la santidad. Estos son los pilares de la santidad. Que en el caso específico de la santidad en medio del mundo, de la santidad en la vida ordinaria, se centra muy especialmente en el trabajo. Sea cual sea el trabajo, precisamente esta chica, como he dicho antes, era empleada del hogar, ¿no? O en la enfermedad, que es otro elemento esencial de la vida de muchas personas y a partir de una determinada edad prácticamente de todos, ¿no? He puesto entre paréntesis la cruz, la enfermedad u otras manifestaciones de la cruz. No hay santo sin cruz. El martirio es el analogado principal de esto, y por eso Dios permitió que todos los primeros santos fueran mártires, como ya dije, de toda condición. Sigue habiendo muchos mártires, muchísimos de toda condición en el mundo. El siglo XX en números absolutos ha sido el de más mártires, y el XXI va camino de serlo, a pesar de que llevamos todavía poco, pero para la inmensa mayoría de los cristianos son otro tipo de cruces. Pero eso forma parte de la santidad. Todo esto, como digo, daría mucho de sí, ¿no? La familia es el ámbito habitual de la santidad. Acabo de hablar de la Sagrada Familia, ¿no? Aquí vuelve a aparecer Santa Llana Beretta, con dos de sus 4 hijos, como he dicho antes, ¿no? La amistad. Ahora vamos a recibir una encíclica del Papa precisamente sobre la fraternidad, ¿no? En la que saldrán muchas cosas de estas, ¿no? Y también otras cosas que a veces olvidamos, ¿no? Pero aprovecho aquí para ponerlas también, ¿no? El descanso, las aficiones, otras tareas ordinarias, yo que sé, como estas conferencias que estamos teniendo o el uso de Internet, ¿no? Que ha de ser medio de santidad. Por cierto, iba a añadirlo, pero luego me he olvidado, hoy mismo iba a añadirlo, pero no he añadido aquí, a este chico italiano que está a punto de ser beatificado, va a ser el santo más cercano a nosotros en el tiempo, ¿no? Que se santificó con Internet. Ese fue su medio de santidad. Fue uno de los primeros que aprovechó la red para cristianizar, en concreto para difundir la devoción a la Eucaristía, ¿no? Y ya está aprobado el milagro y va a ser beatificado dentro de muy poco, ¿no? Va a batir todos los récords. Va a ser el primer millennial, ya beato, es muy interesante, y el que menos tiempo ha pasado entre su muerte y su beatificación. Un chico joven, normal y corriente, que va a batir todos los récords de santidad para que se vea que efectivamente la fama de santidad que puede tener una persona en sus tareas ordinarias, las tareas, podemos decir, ahora, ¿no? del siglo XXI. Bien, esta reflexión se podría alargar más, ¿no? Pero ya hemos llegado justo a las 8:30, aunque hayamos empezado un poquito más tarde. Para concluir, hago una especie de síntesis y luego ustedes pasan a preguntar lo que quieran o si quieren que desarrolle alguna cosa un poquito más, ¿no? Sobre todo, yo creo que lo importante es no quedarse solo con la reflexión teórica. O sea,
hay que saber presentar estos modelos de santidad. Y a veces los sacerdotes somos los primeros que tenemos la culpa, ¿no?, de que seguimos hablando mucho de los santos clásicos, entre comillas, y no hablamos de, como digo, ni los colocamos en las iglesias, ¿no? Y no hay modelos, ¿no? Pero también pues, se pueden hacer películas, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, o videos, o libros, escribir mucho más, difundir mucho más, para que haya modelos, porque la santidad, como todo, entra por los ojos, y más en esta época actual, ¿verdad?, en la que estamos en una época de la imagen, en la que es necesario todavía mucho más presentar esos modelos y esos ejemplos, ¿no?, para que se vea que efectivamente no es una afirmación teórica, ¿no?, que hay una santidad real, de gente real, y además de toda condición, ¿verdad?, jóvenes y ancianos, de todas las profesiones, de todas las categorías sociales, de todos los países del mundo, porque va habiendo cada vez más santos americanos, africanos, asiáticos, no es una cosa solo de Europa o de España e Italia, que parece que son los países con más santos tradicionalmente, no. Pero que eso sea real, ¿no?, que lo presentemos realmente, ¿no?, y que luego sepamos mostrar esta última parte que no he podido desarrollar, pero que tenemos muchos medios ya para mostrarla, es decir, cómo se realiza eso en la familia, en el trabajo, en la enfermedad, en las situaciones ordinarias de la vida. Muy bien. Pues adelante con las preguntas. Bueno, padre Javier, muchísimas gracias, realmente muy clara la disertación, muy buena. Tal vez vamos a tener que repetir algunos nombres de algunos beatos y santos que ha mencionado usted rápidamente. El Hay tiempo por bastantes allí. más, que hay bastantes Exacto. más. Pasa que son poco conocidos. Seguro. Ahí preguntaban por quién era usted la aclaró recién, Gianna Beretta Mola, la que aparecía con San Antonio Apareció en al una de las principio, quizá primeras. algunos Al han llegado principio, tarde. exactamente. Sí, pues nos preguntaban por ello. Y también cómo era el nombre de la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la santidad. Es Gaudete et Exsultate. Eso ¿sí? es, Gaudete et Exsultate. Del marzo del 2018, para que la gente tome nota y pueda leerla. ¿Sí? Padre, ¿cómo se hace santo un padre? Preguntan, ¿cómo se hace santo un padre, una madre de familia que trabajan, que tienen que educar y criar a sus hijos, en fin, que están inmersos en la vorágine de este mundo actual, ¿no? Pues eso, no hay que salir de eso. Por ejemplo, utilizo una frase que usa San José María en una de sus homilías más importantes, que se llama Amar al mundo apasionadamente. Dice, literalmente, hay un algo santo, divino, escondido ahí, que hay que descubrir. O sea, el gran error es pensar que tengo que dejar, aunque sea por unos minutos, ¿no?, mi familia, mi trabajo, etcétera, para dedicarme a otras cosas para ser santo. No. Hay un algo santo, divino, escondido ahí. Cuando Jesús, María y José, como he dicho antes, estaban en Nazaret, en su trabajo, en su familia, estaban haciendo la redención, estaban siendo santos. Es más, Jesús y María todavía vivieron unos años, pero San José no. San José, por poner un ejemplo más, digamos, si quieren, más rotundo, se santificó sola y exclusivamente en su trabajo de carpintero y siendo buen esposo y buen padre. Eso es lo que hizo San José. Ya está. Entonces, y estos santos que he ido poniendo como ejemplo es eso. Y he dicho que hay que rezar, sí. Entonces hay que saber aislarse un poquito de esa vorágine para rezar. Pero el tema de mi oración es el tema de mi vida. No se trata de que yo rece de una forma rara, como rezan los monjes. No. Tengo que rezar hablando con Dios de mi familia y de mi trabajo. Ese es el tema de mi oración. Y así todo. O sea, el sacrificio, ¿dónde hay que buscarlo? No hay que buscarlo en mortificaciones extraordinarias. Hay que buscarlo en el sacrificio que supone las tareas del hogar, que supone la atención de los míos, que supone la puntualidad en el trabajo, que supone la amistad. Ahí es donde hay que buscar el sacrificio, etcétera, ¿no? O sea, la clave está precisamente en encontrar a Dios ahí, porque está ahí. Antes he hablado de San Francisco de Sales. El Papa Juan Pablo I, poco antes de ser Papa, escribió un artículo muy interesante sobre, entonces no era ni beato, sobre el fundador del Opus Dei, en el que hacía una comparación entre San Francisco de Sales y San José María. Y decía esta frase, ¿no? San Francisco de Sales hizo una espiritualidad para los laicos, que en su época, como he dicho, fue un gran avance, pero era lo que había. Se hizo una adaptación. En cambio, San José María lo que hace es una espiritualidad laical. Es decir, toma de la misma vida laical la fuente de la espiritualidad. No viene de fuera.
viene del trabajo, viene del matrimonio, por supuesto también de la diversión, etcétera, ¿no? O sea, viene de las cosas ordinarias. Esa es la santidad propiamente laica. Bueno, esto nos la podríamos alargar mucho, ¿no? Pero la idea fundamental es esa. Padre, dice, el padre Mendizábal hablaba o decía que hay una categoría de santos llamados santos no ejemplares, de los que se santificaron, por ejemplo, con una enfermedad mental o algún trastorno de personalidad. ¿Nos lo puede confirmar o negar? O sea, Sí, ¿es así bueno, esto? es una expresión un poco ambigua. Yo creo que a lo que se refiere el padre Mendizábal es no ejemplares en el sentido de que puede ser una vida no ejemplar en el sentido de que eso, una enfermedad mental, pues eso, no es un modelo, evidentemente, ¿no? Pero sí que son ejemplares en cuanto a que se hicieron santos con eso. Yo creo que es a eso a lo que se refiere. Porque sí, porque todo santo, esto lo dicen, por ejemplo, las oraciones de la liturgia de la misa de santos y santas, ¿no? Dicen expresamente que los santos Dios los propone, la Iglesia los propone como modelos e intercesores. Son siempre los dos puntos de referencia de la santidad. Como antes he aclarado que modelos en unos temas sí y en otros no. Evidentemente una locura no se puede imitar. Pero por poner el ejemplo del loco que he citado, que es el padre de Santa Teresita, Santa Teresita aprendió muchísimo de él, muchísimo, antes de que enfermara gravemente, pero da igual, ¿no? Fue el modelo, de hecho, de padre que ella tiene cuando habla del niño y el padre, pues es su padre, el modelo, ¿no? Viendo a Dios en su padre, ¿no? O sea que sí fue un ejemplo de santidad para sus hijas, tuvo 5 hijas monjas, ¿no? Pero sí que no es ejemplar su, digamos, su enfermedad. Eso son cosas que Dios quiere, ¿no? Padre, María Más Belén preguntas. pregunta, ¿cómo ser santo en la aridez espiritual, además de la fidelidad, ¿no? En la Cuando uno aridez, cae en la aridez espiritual. sí. Pues es un tipo de cruz. O sea, fíjense que la cruz de Jesús no empieza con el prendimiento, empieza en Getsemaní. Y la oración del huerto es una oración, es el modelo de oración árida. Jesús le cuesta una barbaridad, llega a la agonía y tiene que repetir una y otra vez lo mismo a su padre para salir de esa agonía, ¿no? Es decir, el mismo Jesús es modelo de eso. ¿Qué hay que hacer en la aridez? Pues lo que hace Jesús, no se haga mi voluntad sino la tuya, no se haga mi voluntad sino la tuya. Repetirlo las veces que haga falta, ¿no? El tiempo que haga falta. Porque ahí también está presente Dios, en esa aridez. Sobre esto hay un gran maestro que es Juan de la Cruz, como muchos de ustedes sabrán, ¿no? Y tienen libros así de gordos explicando todo el tema este de la noche oscura, ¿no? Pero básicamente es eso, es lo de siempre, identificación con Cristo, ¿no? Entonces, estar con Cristo también en los momentos de sequedad, sabiendo que Él pasó por esos momentos y que estamos juntos. ¿No? Padre, los medios de santificación, los sacramentos frecuentes, ¿no? Por Lógicamente, un medio... supuesto, en la lista anterior tenía que haberlos incluido, aunque en gran medida están en el primer binomio, oración-sacrificio, porque la misa es las dos cosas, es oración y sacrificio, en primer lugar, ¿no? Los sacramentos son fundamentales, porque no olvidemos otra idea, considérenlos incluidos en la lista, ¿no? Por cierto, lo pueden poner ahí debajo de oración y sacrificio, sacramentos, o lo primero de todo, si quieren. Porque iba a decir que no olvidemos que la santidad la da Dios, o sea, uno no se hace santo a sí mismo, es Dios quien nos santifica. Por eso entre las virtudes más importantes está siempre la humildad y la docilidad, dejarse santificar por Dios, ¿no? Entonces, el primer lugar donde recibimos la gracia de Dios para ser santos son los sacramentos. Sin sacramento es imposible ser santos, ¿no? Empezando por el bautismo, claro, ¿no? Entonces, no se canoniza a alguien que no ha sido bautizado, aunque Dios tiene sus caminos, por supuesto, pero no hay garantías. Sin el bautismo no tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios. Y lo mismo, por supuesto, los demás sacramentos, ¿no? De hecho, la santidad matrimonial, en concreto, depende en gran medida del sacramento del matrimonio. Ahí hay una gracia específica, como también nos pasa a los sacerdotes con el sacramento del orden, que es para ser santos en ese camino concreto, ¿no? Y por tanto, sin el sacramento del matrimonio no hay santidad matrimonial, ¿no? ¿Está claro? Padre, pregunta Juan, pareciera que la ascesis, la vida ascética, se hace difícil de practicar en el siglo XXI.
cómo poder vivirla en estos tiempos convulsionados, ¿no? Cómo poder Es tomar verdad, esos minutos. es verdad. Y de hecho todos los tres últimos romanos pontífices han insistido mucho en eso, ¿no? En la dificultad que tenemos en este momento porque tenemos muchos medios materiales, muchas distracciones, mucha capacidad de liarnos con mil cosas, pero es un reto. Podemos decir que es un reto. ¿Eh? Porque es posible, claro que es posible. Y he puesto el ejemplo de este chico millennial, ¿verdad?, que está a punto de ser beatificado, ¿no? O sea, es posible encontrar, como he dicho antes, la clave vuelve a ser la misma, encontrar a Dios en esas tareas. Y uno de los aspectos, por eso le llamamos ascética, es que las tareas estas ordinarias de la vida no nos dominen a nosotros, sino que nosotros nos dominemos a ellas. Esa es la clave, con la gracia de Dios, ¿no? Es decir, hay un algo santo y divino, pero no es santo si esas cosas me apartan de Dios, evidentemente, o me distraen de Dios. Entonces, ese es un gran reto. O sea, estamos ante una dificultad objetiva, clarísima, que además nos afecta a todos, a los sacerdotes también mucho, ¿no? Es decir, cómo mantener la exigencia estética que siempre se ha vivido en la Iglesia, siempre, en medio de este mundo hedonista. Eso es muy personal, ahí voy a lo que decíamos antes de la santidad personal. Hay que ver cada uno cómo lo vive en su sitio, ¿no? En su situación. Pero muchos de estos santos que he citado como ejemplo, el mismo Santo Tomás Moro lo es, ¿no? Que era un hombre súper austero, a pesar de que tenía un poder enorme, político, económico y todo, ¿no? Pero vivía con una enorme austeridad, ¿no? Y al mismo tiempo con dignidad. Bueno, yo creo que aquí, en este terreno, lo más interesante es ver las vidas concretas de estos santos, ¿no? Cómo lo hicieron ellos, ¿no? Padre, antes de seguir con la próxima pregunta, al padre Javier, a quien agradecemos la entrega, la claridad, el entusiasmo con el cual nos está marcando el camino, llevando por el camino, mostrándonos ese camino que Jesús nos enseña, el cual nos llama para llegar a la santidad, que es nuestra meta de vida. Quería decirles a todos los asistentes que tenemos, que están conectados, que al finalizar le vamos a comentar dos cositas, dos novedades importantes. Vamos a la próxima pregunta. Sofía, ¿alguna recomendación práctica para los jóvenes, para la lucha diaria de la santidad, para no caer en el desánimo que nos arrastra al mundo de hoy, además de la oración, la Eucaristía? Y además, padre, que pregunta si bien desde el punto de vista del joven, también hay personas que nos hacen llegar un poco, estuve trabajando toda mi vida, inclusive en la iglesia, además, y ahora ya soy grande, ¿qué puedo hacer? Un poco relacionado, ¿no? Si bien usted lo va a responder desde el punto de vista del joven, pero también hay muchas personas que hablan del desánimo en la lucha diaria, ¿no? A mí me parece que, aparte de lo que han dicho, bueno, la oración bien hecha, de hecho, bastaría, Porque el problema es que a veces, lo que antes decía, que la oración no responde a lo que realmente somos. Hay que saber, y tengo unas clases por ahí que están también por ahí grabadas sobre la oración en que explico esto bastante, la oración tiene que reflejar realmente lo que tengo dentro. Entonces, lo primero que hay que hacer es desahogar con el Señor esa angustia, esos líos, esos problemas que tengo, esa soledad, en muchos casos de los ancianos, o esas dificultades de los jóvenes. O sea, que sea una oración que no sea solo ir a la iglesia y rezar un rosario o asistir a misa, sino oración realmente personal en la que comparta con Dios realmente mi vida, las cosas que tengo. Ese es un primer paso. O sea, cuando digo oración, sacramentos y sacrificio, no estoy diciendo algo desencajado, ¿no? Sino que tiene que estar realmente encajado en mi vida. Y entonces sí que me ayuda, sí que me ayuda. Pero además está la ayuda de los demás. He dicho precisamente con intención que cuando empezó a haber una verdadera movilización paso a paso de los laicos hacia la santidad, fue cuando empezaron a tener dirección espiritual. Esto es muy importante. Puede ser dirección espiritual de un sacerdote o puede ser dirección espiritual de otro laico, que los hay muy bien preparados, ¿no? O de un amigo, o sea, no ir solos. O sea, de hecho, toda esta santidad en el fondo gira en torno a instituciones, a grupos, a lo que sea, o a la familia. Es muy importante el estar juntos y más en el mundo que ahora vivimos, ¿no? Que no nos sintamos realmente, gracias a Dios, hay muchísimas iniciativas de todo tipo. Pero hay que buscar la que yo encaje mejor, quizá la que a mí me ayude más, ¿no? Pero buscar las ayudas de otros.
tanto de, por ejemplo, ayuda como ejemplo, ayuda como compañía, de compartir juntos esas inquietudes y afrontarlas juntos, como de alguien que me acompaña espiritualmente realmente. O sea, que me oriente en mi oración, en mi vida, que me eche un cable, eso es imprescindible. No ha habido, se he dicho antes que no ha habido santo sin oración, me atrevería a decir que no ha habido santo sin acompañamiento espiritual, sin dirección espiritual, es decir, sin alguien a su lado. Mínimo una persona, y a veces más, ¿no? Es otro consejo importante, ¿no? Y luego darle la vuelta a todos estos argumentos. O sea, por eso los primeros cristianos son muy importantes. O sea, los primeros cristianos vivieron en un mundo absolutamente hostil. Ahora nos quejamos muchísimo, pero ya me gustaría a mí, que nos trasladarnos allí, que es difícil, a que nos diéramos cuenta de lo que es duro de verdad. O sea, aquello sí que era paganismo total. O sea, los vicios que hay ahora estaban, pero multiplicados por 1000. Por supuesto, el aborto ya existía, por poner un ejemplo bien conocido, pero es que además había las muertes en los circos y todo tipo de aberraciones sexuales que no se pueden ni imaginar. O sea, esto está escrito y está ahí. Los primeros cristianos afrontaron todo eso con sentido positivo. Vamos a cristianizar la sociedad. Nadie conocía a Cristo. Nosotros, en este mundo actual, Cristo está mucho más metido de lo que parece. Por ejemplo, celebramos el domingo. Todo el mundo celebra el domingo. Todo el mundo menos los musulmanes, ¿no? Y además se celebran otro día también por motivos religiosos. El concepto de fiesta, que yo a veces esto lo explico porque la gente no lo sabe, el concepto de fiesta es cristiano, es decir, religioso. Si un ateo fuera coherente, no debería hacer fiesta ningún día. Debería trabajar los 7 días de la semana, porque es un concepto religioso. Las fiestas surgen para venerar a Dios. Bueno, y así sucesivamente. Estamos en un mundo que es mucho más cristiano de lo que parece, a pesar de los pesares. Entonces, hay que verlo como un reto. Pues tenemos que salir al paso de esas dificultades e irlo cristianizando, como hicieron los primeros cristianos, ¿no? Y como lo han hecho luego en muchos otros momentos, ¿no? O sea, en lugar de quedarse apagado, y sobre todo pienso en los jóvenes, que son los que, si se plantean esto, tienen muchos más ideales y mucha más capacidad, ¿no? Si nos quedamos apagados a la defensiva, como una especie de gueto de protección, ahí no conseguimos nada. Los santos son siempre gente que arriesga, y algunos desde muy jovencitos, como estos ejemplos que hemos visto. O sea, gente que en lugar de quedarse lamentándose en su casa, se lanzan a la calle a hablar de Cristo, por los medios que sean, por Internet, pues por Internet, ¿no? Pero a hablar de Cristo, a llevar a Cristo a los demás, en lugar de lamentarse de la situación en la que yo estoy. Y los ancianos lo mismo. O sea, desahogar eso en Cristo y lanzarse a hablar de Dios y no a quedarse en mis lamentaciones de mis enfermedades y mis achaques, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto dicho así rápidamente, ¿no? Muy bien, padre. María Consuelo pregunta, ¿cómo podemos hacer nosotros los padres laicos para influir en nuestros hijos al camino de santidad en este mundo tan arrollador de sexo, ideología de género? Bien, o sea, ahí primero de todo tener en cuenta que la santidad es personal. Es decir, santos tienen que ser ellos y ellas. Y pueden ser ustedes unos padres santísimos y buenísimos y hacerlo maravillosamente bien y que los hijos no salgan como ustedes esperan. No olvidemos Jesús, que no tuvo hijos, pero tuvo 12 apóstoles y uno le traicionó. O sea, si al mismo Jesucristo le falló uno de los 12, y así sucesivamente ha pasado, pues ¿por qué? Porque es libre. Cada uno son libres, ¿no? Y hay madres, parecía antes, que consiguen la conversión de su hijo después de muchos años, de muchas lágrimas y de mucho sacrificio, porque San Agustín se convirtió a los 30 y muchos y llevaba una vida horrorosa. O sea, no fue una conversión fácil, ¿no? Pero eso, hay madres que lo consiguen y otras que no. Pero eso no quiere decir que sean menos santas, porque la santidad es personal. Es decir, ustedes tienen que poner todos los medios conocidos, incluido el dejarles libres, claro. Porque si no se les da libertad, no van a ser santos, van a ser máquinas, ¿no?, de rezar, pero no, hoy en día no pasa ya, gracias a Dios. Eso fue en otras épocas que tampoco era bueno, porque no había libertad, ¿no? O sea, tienen que ser ellos los que se den cuenta de que tienen que buscar la santidad por su camino, ¿no? Entonces, ahí hay un reto enorme de formación, efectivamente, desde que son pequeños, en la adolescencia, como sabemos, mucho más difícil, pero sobre todo de mucha paciencia, ¿no?
porque nunca nadie está perdido. También de esto hay ejemplos maravillosos, ¿no? Nunca podemos desesperar de nadie. Y lo que se siembra acaba dando fruto. Cuando unos padres se han esforzado de verdad por dar buena educación, por ayudar, el ejemplo también es muy importante, claro, porque si se les enseña una cosa y luego ven otra, y se dan cuenta de muchas cosas de esas. Bueno, así sucesivamente, ¿no? Si todo eso se hace bien, llega un momento en que acaba dando fruto. A lo mejor no lo ven en esta vida, pero puede venir después. No lo sabemos, ¿no? Pero nada de lo que se siembra, y mucho menos en la familia, se pierde. Y eso es también confianza en Dios. O sea, hay que tener una enorme confianza en Dios que va haciendo su labor en las almas y una confianza en las personas. Que cualquier ser humano, por muy alejado de Dios que se vea, por muy malvado incluso que parezca, se puede convertir. Puede ser un San Agustín. O sea, no solo convertirse, sino acabar siendo un santo bandera. Eso cualquiera. Jamás hay que desesperar de la posibilidad de nadie en ese camino. Usted sabe, padre, que nos están preguntando, entonces significa que ser santo es aquel que no es impecable. O sea, No, nadie es impecable, salvo Jesús y María. Ojo, y eso es muy importante también. Y es importante repasar la vida de estos santos para ver precisamente sus miserias, ¿no? Es otro tema fundamental que va en la línea de lo que decía Juan Pablo II de la vida extraordinaria. O sea, no hay santo impecable y presentarlos así es un grave error. Es más, es que los santos más populares, como he citado a San Agustín, pero no es el único, San Francisco de Asís, San Francisco Javier, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, por citar solo algunos de los más populares, tuvieron una vida durante muchos años súper desarreglada. Vamos, de pecados mortales de libro. O sea, no nos engañemos, ¿no? O sea, que decir que el santo, ningún santo es impecable. Y cuando la misma Santa Teresa, por ejemplo, después de una conversión que le costó muchísimo, ¿no? Al final habla de esto, dice que, por supuesto, ni cuando está en las séptimas moradas en las alturas de la mística, se sentía impecable. Todo lo contrario, decía, yo aquí en cualquier momento puedo volver a ser la de antes, ¿no? A ser el desastre de antes, ¿no? Y eso es muy importante además, esa conciencia, ¿no? Porque si no, no somos humildes, ¿no? Y estamos pensando que la santidad la conseguimos nosotros a base de esfuerzo, ¿no? De hecho, la santidad la podemos ver como la gran misericordia divina. O sea, Dios es tan misericordioso que no solo perdona el pecado, sino que del pecador sale un santo. Porque vayamos al Evangelio, ahí tenemos a San Pedro, a San Pablo, a Santa María Magdalena, etcétera, etcétera. Los primeros santos, grandes pecadores, son los primeros de todos, los del Evangelio. O sea, esa es la grandeza precisamente de la misericordia de Dios, que no se limita a perdonar, simplemente, bueno, sí, ha sido muy pecador, pero bueno, como si no lo fueras, ¿no? Sino que transforma por dentro y saca de grandes pecadores grandes santos. Padre, usted mencionó algo de la dirección espiritual hace un ratito. ¿Cómo elegir un guía espiritual? Porque es un medio importante para llegar a la santificación, ¿no? Uno o dos. Eso no, sí, no, eso no es fácil, evidentemente, porque de hecho algunos de estos santos, Santa Teresa, por ejemplo, tuvo muchos directores espirituales y varios le fallaron, ¿no? No le ayudaron nada, ¿no? Pues a veces hay que hacer un poco prueba y acierto, ¿no? Pues ¿qué vamos a hacer, no? Porque no siempre el más famoso es el mejor, o no se entiende, Hombre, primero hay que ir a lo más lógico, a alguien que tengamos cerca, ¿no? O preguntando a alguien que tenga experiencia, oye, ¿tú me recomiendas a alguien? También hay gente, por ejemplo, que puede ser grandes teóricos, pero luego son muy malos en la práctica, ¿no? Y a la inversa, o sea, no tiene que ser un gran maestro, hay gente muy sencilla, pero que es capaz de ayudarte y de orientarte maravillosamente, ¿no? De nuevo vamos aquí, perdón, no es que me quiera escapar, pero vamos a lo personal, ¿no? Pero también hay que confiar en Dios en esto, es decir, que Dios va colocando a nuestro lado también las personas que nos pueden ayudar, ¿no? Hay que saberlas descubrir, o sea, Dios no juega con nosotros y nos lanza ahí a un desierto para que hagamos lo que podamos, ¿no? Sino, pues bueno, lo que nos ha pasado a todos, ¿no? Que hemos tenido, pues lo que sea, un profesor, un amigo, tal, que nos ha dicho, oye, tal, no sé qué, un sacerdote en el colegio que nos ayudaba, o el párroco, y con naturalidad a través de ellos hemos ido avanzando, hemos llegado a otros, ¿no? Yo creo que no hay que buscar el ideal, me parece a mí en esto, ¿no? Porque si no, podemos estar toda la vida buscando, ¿no?
con sencillez acudir a alguien que tengamos cerca y ya veremos si nos ayuda o no. Algunas personas Más preguntan, cosas. para ser canonizable, ¿un santo debe hacer un milagro? Sí, dos de hecho. O sea, hace falta un milagro para la beatificación, salvo martirio. El proceso de martirio no necesita milagro, pero hay que demostrar el martirio. La beatificación es virtudes heroicas, que es cuando se les declara venerable. Por ejemplo, Montse Grases, que he citado antes, es venerable, ya, pero falta el milagro. O Isidoro Zorzano, que nació acá en Argentina, es venerable, pero le falta el milagro para ser beatificado. Algunas de las que he citado, de hecho, en estas diapositivas, han sido beatificados hace poco porque faltaba el milagro, ¿no? Pero ya ha salido. Y luego, perdón, de la beatificación a la canonización hace falta otro milagro. Además, en cualquier caso. Por cierto, que los milagros de Santa Yana Beretta son muy interesantes, los dos, los de la beatificación y la canonización, porque ella murió por no abortar. Tenía un cáncer grave de su cuarto hijo e hija en concreto, entonces ella no quiso que le medicaran, era médico, además el pediatra sabía del tema, esperó a que naciera la niña y ya no se pudo recuperar y murió de consecuencia de esto, ¿no? Entonces los dos milagros que hizo tienen que ver con la vida. Recuerdo ahora el de la canonización, que es impresionante. Era una mujer brasileña, una mujer brasileña que perdió el líquido amniótico al principio de su embarazo. Y el embarazo fue adelante y nació el niño perfectamente normal. Fíjense bien. O sea, meses del niño sobreviviendo en el seno de su madre sin nada. Impresionante. Ese fue el milagro de la canonización, demostrado científicamente, ¿no? Porque eso lo fueron siguiendo los médicos y este niño sigue viviendo y sigue viviendo y sigue viviendo, ¿no? Pues lo digo también porque es una magnífica intercesora para todo el tema del aborto, entre otras cosas, ¿no? Para las madres, etcétera, ¿no? Bien, bueno, me he acordado por este asunto. Bueno, vamos a la Más última cosas. pregunta, padre, porque ya llegamos con el tiempo. Recordar a Sí, todos los participantes que cuando termine el padre con esta última pregunta, vamos a hacer el cierre y le vamos a dar aviso de dos noticias muy importantes, ¿sí? Así que si nos aguardan 5 minutitos más todos, podemos hacer un aviso que le queremos hacer llegar aquí desde la organización del ciclo de conferencias. Han llegado muchas preguntas, padre, han llegado muchas consultas y demás, pero el tiempo nos apremia, el tiempo nos apremia. Relacionada con lo que estamos viviendo, padre, ¿cómo y cuánto puede santificarnos este momento de pandemia? muchísimo, muchísimo. Precisamente estoy preparando una especie de sesión que no sé cuándo saldrá o cuándo la haremos, que se titularía Dios y el coronavirus o Dios y el COVID-19, que lo vengo reflexionando con tanta cuarentena, me he dado mucho tiempo para reflexionar y yo estoy seguro que lo más importante de esto va a ser eso. Es un camino de santidad que nos ha tocado vivir, o sea, el año 2020 va a ser recordado por esto. Claro, lo que pasa es que habría muchas cosas que decir aquí. Yo lo que diría, resumiendo todo, es que lo que no podemos hacer, eso es lo que no santifica, y tiene que ver con cosas que han salido antes, es quedarnos como aplanados y abrumados por el bichito, por los enfermos, por los muertos, por los políticos que no nos dejan salir de casa, o por lo que sea, porque no hemos podido ir a las iglesias y comulgar, etcétera, 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 ¿no? O sea, si uno se queda con eso y se queda así como eso, triste y desconfiado y perdiendo esperanza, eso no es un santo. Un santo es el que ante eso recibe un reto. Dice, bueno, tenemos esto ahora, a ver qué hago para llevar a Cristo estas conferencias que estamos organizando. Por ejemplo, son un buen ejemplo de una iniciativa, decir, bueno, no podemos hacer otra cosa, hagamos esto. Y tiene incluso sus ventajas porque llegamos a más gente, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se puede hacer. A ver, esto es un reto. ¿Cómo afronto no solo la cruz, que es una cruz, evidentemente, para todos, no solo para los que están enfermos, ¿no? Para todos está suponiendo una cruz esto, sino el abrazar la cruz, no limitarnos a resignarnos con ella y transformarla en un medio de santidad. No cabe ninguna duda que si lo aprovechamos bien, nos puede ayudar a todos muchísimo, muchísimo. Y hay mucha gente que me lo ha dicho, que he tenido ocasión de oírlo, de cómo les ha ayudado en bastantes temas, ¿no? Pero otros están efectivamente como a la defensiva, ¿no? Y así y que no sale la santidad, eso está claro. Pero en fin, esperemos tener algunas sesiones sobre esto
porque me parece que es un tema importante y hay que ayudar, ¿eh? Hay que ayudar a la gente a afrontarlo bien, porque además no sabemos lo que va a durar todavía, ¿no? Muy Bueno, bien. muchas gracias, Padre Javier CC. Muy, muy buenos sus comentarios, las respuestas a todas estas preguntas. Han llegado muchas más, pero bueno, el tiempo, como les dije, nos apremia. Muchas veces no hay que resignarse en este camino, son muchas las cosas que nos pasan en todo sentido, en todo el ámbito de la vida. Estamos en un mundo muy convulsionado, encima la pandemia, los jóvenes por allí que también son bombardeados por todos lados de muchas cosas, los padres preocupados, muchas veces no le damos ejemplo, o en las escuelas no le damos ejemplo tampoco. Mostrándole otras cosas que no hacen en la vida de un buen cristiano, ¿no es cierto? Pero bueno, no hay que resignarse y a pesar de eso y con eso tenemos que tratar de buscar la santidad en medio del mundo, ¿no? Sobre todo con eso, ¿no? No a pesar. Con eso, exactamente, no a Sobre todo pesar, con la palabra eso. a pesar no. Con eso nos tenemos que santificar y luchar para ser mejores cada día, ¿no? Gracias, Padre. Muchas gracias a todos nuestros auspiciantes, García Hermano Agroindustrial, para su marca Tregar, y a Capital Constructora, que nos acompañó en todo este ciclo de 6 conferencias, Cristianos del siglo XXI. Y como adelantamos al inicio de la conferencia, les damos 2 noticias muy importantes. Una es que a cada inscripto en este ciclo de conferencias se le hará llegar en unos días las grabaciones de todo el ciclo. Pues yo creo que son palabras que hay que escuchar y volver a escuchar nuevamente. Todas y cada una de las conferencias que fueron muy, muy constructivas. Otra noticia importante es que durante el mes de octubre, Dios mediante, estaremos iniciando otro ciclo de conferencias al que los estaremos invitando a todos. Su temática será la bioética, con la participación de importantes referentes en el tema que abordarán el desarrollo de la bioética en sus primeros 50 años, su actualidad, su proyección futura, los cuidados paliativos, la naprotecnología y el transhumanismo. Estén atentos a la recepción de nuestros mails invitándolos a participar de las mismas. Bueno, nuevamente, muchas gracias a todos los presentes en estas conferencias, por el tiempo que le han dedicado, por su participación en las preguntas, en los comentarios recibidos, e invitarlos a participar e inscribirse en el próximo ciclo de conferencias sobre bioéticas al cual lo estaremos invitando. Padre CC, muchísimas gracias por acompañarnos, muy Gracias a amable. ustedes. Hasta el próximo ciclo a todos, si Dios quiere, y muchas gracias.